Al heredar la casa de mis abuelos, descubrí los secretos de una familia que nunca me valoró hasta que decidí recuperar mi propio lugar. Me llamo Madison y vine a este mundo como un pensamiento secundario, nacida de padres que ya estaban en sus 40 y tenían una hija de 10 años que consideraban más que suficiente. No te planeamos, solía decir mi madre, no de manera malintencionada sino como una simple afirmación, como si estuviera comentando sobre el clima. Si no fuera por la insistencia de tus abuelos. Decía, dejando la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Yo estaba aquí porque mis abuelos maternos convencieron a mis padres renuentes de tener otro hijo. Ellos estaban encantados con la idea de una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una obligación que no habían pedido. Mi hermana Seba ya estaba profundamente inmersa en su propio mundo de preocupaciones adolescentes cuando yo llegué. No era cruel ni mala, simplemente actuaba como si yo no existiera. Mientras yo jugaba con mis muñecas en la esquina de nuestra sala compartida, ella estaba tirada en el sofá, hablando por teléfono sobre chicos y solicitudes para la universidad, completamente ajena a mi presencia. Seba, cariño, no olvides tus libros de preparación para el SAT, decía mamá, colocándolos cuidadosamente en su mochila. Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina, esperando que alguien notara que necesitaba ayuda con mis deberes, pero la ayuda rara vez venía de mis padres. En cambio, desarrollaron una rutina que moldeó toda mi infancia. Cada mañana me dejaban en casa de mis abuelos. Tú la querías, le decía mi padre a mi abuelo, las llaves tintineando en su mano mientras se preparaba para irse al trabajo. Es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con los deberes, me llevaban al parque y se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada. Solo tarde en la noche venían mis padres a recogerme, usualmente con aspecto cansado y levemente molestos de tener que hacer el viaje. Madison, decía mi abuela al despedirse, abrazándome cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. Y en esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que en otro lugar no era deseada. Este patrón continuó día tras día, año tras año, mientras mi hermana se preparaba para su brillante futuro, yo aprendía a navegar por la vida como un pensamiento secundario en mi propio hogar. Pero el amor de mis abuelos era constante, inquebrantable, y fue en su hogar donde aprendí lo que significaba ser verdaderamente valorada. Un día entenderás que a veces las mejores cosas de la vida no están planeadas, decía mi abuelo mientras trabajábamos en mis tareas de matemáticas, y me guiñaba un ojo. Por un momento, el peso de no ser deseada se levantaba de mis pequeños hombros. Cuando Sarah se fue a la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa. Tal vez mis padres finalmente me verían, a la hija que quedaba. No podría haber estado más equivocada. Madison, la voz de mi madre me alcanzaba antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza, empieza por los baños. Las tareas que antes hacía Sarah ahora eran mías, junto con una serie de nuevas responsabilidades. La lavadora se convirtió en mi compañera constante, y aprendí todas sus peculiaridades y configuraciones de memoria. Las tareas del hogar parecían interminables. Vives aquí, necesitas contribuir, decía mi padre cada vez que mostraba la menor duda. Tu hermana siempre hizo su parte. Para cuando tenía 14 años, había pasado de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual, un día mi madre simplemente dejó de hacer la cena. Ya tienes edad suficiente, anunció una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche hice espaguetis. Estaba un poco sobrecocido, pero comestible. Mis padres comieron en silencio, luego mi padre levantó la vista de su plato. Mañana intenta algo con pollo, dijo, dejando claro que no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Cada noche, después de terminar los platos, me retiraba a mi habitación y navegaba por sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campos, lejos de las tareas interminables y los silencios fríos. Luego, cuando tenía 16 años, Seba llegó a casa con noticias que lo cambiarían todo. Entró a la casa un domingo por la tarde, arrastrando a un hombre alto y bien vestido detrás de ella. Mamá, papá, chilló, este es James. Estamos comprometidos. Parecía que alguien había anunciado que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos, mi madre llorando de alegría, y mi padre ya sacaba su teléfono para llamar a los parientes. Pagaremos por todo, declaró mi madre abrazando a Seba. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa por meses. Cada conversación giraba en torno a flores, lugares y listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua, vestido de diseñador,
proveedores premium, todo de primer nivel. Mis abuelos asistieron a la boda, pero parecían incómodos con el derroche. Vi a mi abuela fruncir el ceño al ver la escultura de hielo que probablemente costaba más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo solo negó con la cabeza ante la fuente de champaña, pero se guardaron sus pensamientos para sí mismos. 2 años después, me senté en la mesa del comedor con 3 cartas de aceptación universitaria frente a mí. Después de años desempeñando el papel de Cenicienta mientras mantenía calificaciones perfectas, había sido aceptada en todas mis mejores opciones. Mi corazón latía con fuerza mientras les contaba las buenas noticias a mis padres. «Qué bien», dijo mi madre sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana e incluso tomamos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad». «Pero pagaste la universidad de Sarah», balbuceé. «Eso fue diferente», respondió mi madre. «Vimos potencial en ella». El silencio en la mesa fue ensordecedor después de las palabras de mi madre sobre el potencial. Me quedé ahí, con las cartas de aceptación en mis manos, que de repente se sentían pesadas, mientras mis padres continuaban comiendo como si no hubieran destruido mis sueños. «Deberías conseguir un trabajo», dijo mi padre entre bocado y bocado. «Ahorra algo de dinero, pide un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono y llamaba a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba cruzando la puerta de su casa familiar, las lágrimas cayendo por mi rostro. «Oh, querida», dijo mi abuela, abrazándome mientras le contaba todo entre sollozos. La expresión de mi abuelo se endureció al escucharme, pero había un brillo en sus ojos que no pude comprender. Cuando terminé, intercambiaron una mirada de esas que dicen mucho sin decir nada. «Madison», dijo mi abuelo, tomando mi mano, «hemos estado esperando algo así». «¿Qué quieres decir?» «Hemos visto cómo te han tratado todos estos años», explicó mi abuela. «Cómo gastaron dinero en la educación de Sarah, su boda. Sabíamos que podrían hacerte esto». Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, llevaba una carpeta en la mano. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste», dijo, abriendo la carpeta para mostrarme estados de cuenta bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades, nosotros te respaldamos». Esa noche, volví a casa y empecé a empacar mis cosas, no todo, solo lo que necesitaba. Mis padres estaban viendo la televisión en la planta baja y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. «Lo que pienses que es mejor», dijo mi madre, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Era alivio lo que escuché en su voz? Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de preparativos para la universidad. Decidí estudiar análisis financiero. De alguna manera, observar la mala gestión financiera de mis padres despertó en mí un interés por hacer las cosas bien. Mis abuelos me ayudaron en cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar suministros. Cuando finalmente comencé las clases ese otoño, fue como entrar en un nuevo mundo. El material era desafiante, pero disfrutaba cada minuto. Cada clase se sentía como un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo y pronto me quedaba después de clases para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien más, además de mis abuelos, veía potencial en mí. Potencial real. Estaba en pleno 2º año de universidad cuando mi abuela llamó con algunas noticias interesantes sobre Sarah. «Tu hermana está teniendo problemas», me dijo durante una de nuestras llamadas semanales. «Su carrera en marketing no está despegando como esperaba, y James no puede mantener un trabajo. Están pidiendo constantemente dinero a tus padres». No me sorprendió cuando me dijo que lo estaban recibiendo. «Tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler», suspiró mi abuela. «Simplemente no pueden decirle que no». 1 año después, la situación empeoró. Sarah y James ya no podían pagar el alquiler, ni siquiera con la ayuda de mis padres, así que se mudaron de vuelta a mi antigua habitación, la misma que yo había pasado años manteniendo impecablemente limpia. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras tanto, yo prosperaba. Mis profesores me ayudaron a conseguir prácticas en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un talento real para resolver complejos rompecabezas financieros. Cada proyecto desafiante me hacía más segura de que había elegido el camino correcto. «Tienes un instinto natural para esto», me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. «Nos encantaría tenerte de vuelta el próximo verano». Me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos.
pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo estaba mal en el momento en que crucé la puerta. La habitual sonrisa cálida de mi abuela parecía forzada, y mi abuelo, usualmente rápido con un chiste, estaba sentado en su sillón en silencio. La casa se sentía pesada con palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, observándolos empujar la comida en sus platos. Y no me digan que no pasa nada, los conozco demasiado bien. Intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes, la que significaba que intentaban protegerme de algo. Finalmente, habló mi abuelo. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo, su voz inusualmente cansada. Querían su herencia anticipada. ¿Qué quieres decir? Dejé el tenedor. Están en problemas con los bancos, explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban $200,000 para evitar la bancarrota. ¿Y se los diste? No pude ocultar la ira en mi voz. Mi abuelo asintió. Tuvimos que hacerlo, Madison. Siguen siendo nuestra hija y yerno. A pesar de todo, era la mayor parte de nuestros ahorros. Pero, ¿la mayor parte de sus ahorros? Estaba furiosa. Después de todo lo que habían hecho, después de cómo seguían permitiendo el comportamiento irresponsable de Sarah, después de cómo me habían tratado a mí. Querida, mi abuela tomó mi mano a través de la mesa. Sabemos que estás enojada, pero lo hecho está. Estaremos bien. Pero yo seguía enojada. Mis padres, que nunca habían tenido dinero para mi educación, que me habían tratado como una sirvienta, habían tenido el descaro de pedir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, todo porque no podían decir no a Sarah y no podían manejar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo dio sus frutos después de graduarme. Con excelentes recomendaciones de mis profesores y experiencias impresionantes en prácticas, conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial era más de lo que alguna vez soñé ganar. Encontré un modesto apartamento de una habitación, nada lujoso pero limpio y seguro. Cada mañana me despertaba agradecida de no tener que hacer el desayuno para nadie más que para mí misma. Mi carrera floreció mientras me dedicaba a cada nuevo desafío, ganando promociones y bonificaciones que mi yo más joven ni siquiera podía imaginar. En unos pocos años, ahorré lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. El día que firmé los papeles de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y Sarah, quienes nunca habían manejado bien su dinero como para comprar una propiedad. No es que supieran de mi éxito, no habíamos hablado en años. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Mi abuelo había sufrido un ataque al corazón masivo, y para cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, quien había estado a su lado durante más de 50 años, pareció perder su brillo después de eso. Menos de 2 meses después, ella también se fue. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Me volví para encontrar a mi madre allí, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. Claro, me escuché decir, eso estaría bien. Durante los siguientes días, mientras planificábamos el servicio, mis padres comenzaron a abrirse. Estaban luchando, admitieron, la jubilación no había sido amable con ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras elegíamos flores, y con los gemelos de Sarah. ¿Gemelos? Esto era noticia para mí. Sí, de 4 años, intervino mi madre. Son unos niños preciosos, pero necesitan tanto. Sarah y James aún no pueden mantenerse solos, así que ayudamos en lo que podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algunas cosas nunca cambiaban. Una semana después de que enterramos a mi abuela, nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres, con Sarah y James desplomados en sillas a su lado. La habitación olía a papeles viejos y cera de muebles, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Patterson, ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz monótona. Esperaba el típico lenguaje legal, pero lo que vino después hizo que todos se sentaran derechos. A nuestra amada nieta Madison, leyó, le dejamos nuestra casa en el 1542 de Maple Street y la suma de $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sarah se abrió, y mi madre apretó el brazo de mi padre tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson aclaró su garganta y continuó, y una nota personal del señor Henderson para su hija Margaret. Miró a mi madre. La nota dice, Margaret,
recuerda que te dimos $200,000 cuando más lo necesitabas. Esta es nuestra decisión final y confiamos en que la respetarás, como nosotros respetamos tus necesidades. El rostro de mi madre se sonrojó, luego se puso pálido. Mi padre miraba al suelo, mientras Sarah y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La actitud confiada que habían mostrado durante los arreglos del funeral había desaparecido, reemplazada por algo casi desesperado. Madison, cariño, comenzó mi madre, con la voz temblorosa, tienes que entender, siempre pensamos que heredaríamos la casa. Contábamos con eso. Estamos luchando, añadió mi padre, pasándose la mano por su cabello canoso. La hipoteca, los gastos de la familia de Sarah, realmente necesitamos la casa. Los miré a ambos, recordando todos los años de negligencia, los constantes recordatorios de que no me querían, la negativa a ayudarme con mi educación. No, dije firmemente. La casa es mía. Eso es lo que querían la abuela y el abuelo. Ellos continuaron suplicando, siguiéndome hasta mi auto, pero me mantuve firme. Sarah también se unió, hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar, pero simplemente me subí al auto y me fui. Una semana después, mi teléfono sonó, era mi madre pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, más humilde tal vez. Contra mi mejor juicio, acepté. Al llegar a mi antigua casa, fue como regresar en el tiempo, pero todo se veía más deteriorado de lo que recordaba. Por dentro, la casa estaba abarrotada pero limpia. Los gemelos de Sarah, Tommy y Jake, corrían en círculos por la sala, mientras James les decía débilmente que se calmaran. Los niños eran lindos, tenían los ojos de Sarah y el cabello rizado de James. Madison, mi madre sonrió y me dio un abrazo incómodo, preparamos tu favorito, asado de carne. Ese no es mi favorito, respondí automáticamente, ese es el favorito de Sarah. Siguió un silencio incómodo, roto por mi padre aclarando su garganta. Bueno, ¿por qué no nos dices cuál es tu comida favorita? Nos encantaría saberlo. Y, sorprendentemente, parecían genuinamente interesados. Durante la cena, me preguntaron sobre mi trabajo, mi apartamento, mis pasatiempos. Realmente escuchaban cuando hablaba de mi trabajo en finanzas, aunque podía notar que la mayoría de lo que decía les resultaba incomprensible. Esa cena llevó a otra, y luego a otra. Pronto comencé a unirme a ellos para las festividades, llevando regalos para los gemelos e incluso ayudando a Sarah con sus tareas. A veces, cuando mencionaban que la casa necesitaba reparaciones, me encontraba ofreciéndome a ayudar. Pagué por un techo nuevo, arreglé el sistema de calefacción y repinté el exterior. Cada vez que escribía un cheque, mis padres se emocionaban de gratitud. Eres demasiado buena con nosotros, decía mi madre abrazándome. No merecemos esto. Tienes razón, pensaba yo, pero nunca lo decía en voz alta. Porque, a pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y negligencia, una pequeña parte de mí seguía queriendo creer que las personas podían cambiar. Pasaron los años, y mi carrera continuó floreciendo. Cada ascenso traía nuevas oportunidades, y mi portafolio de inversiones crecía sustancialmente. Mientras tanto, mi relación con mis padres parecía fortalecerse. Ellos envejecían, ambos ya pasaban de los 70, y me encontraba queriendo hacer algo significativo por ellos. He estado pensando, les dije durante una de nuestras cenas de domingo, viendo a mi padre esforzarse para levantarse de su silla. Esta casa ya no es realmente adecuada para ustedes. Quiero comprarles una nueva casa, algo de una sola planta, con un lindo jardín pero más fácil de mantener, algo que sea cómodo para sus años de jubilación. Sus reacciones me sorprendieron, lágrimas genuinas de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando casa juntos y finalmente encontramos el lugar perfecto, una hermosa casa estilo rancho en un vecindario tranquilo, con puertas anchas y sin escaleras. Después de cerrar el trato, no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban. Necesitamos tener una verdadera fiesta de inauguración, declaró mi padre. Déjanos organizar todo, es lo mínimo que podemos hacer. Sería encantador, respondí, planeando presentarles la escritura durante la celebración. Solo avísenme cuándo. Pasaron las semanas, estaba ocupada con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando nada llegaba, comencé a preguntar sobre la fecha. Oh, todavía estamos planificando, decía mi madre con suavidad. Sabes cómo son estas cosas, llevan tiempo. Queremos que sea perfecto, añadía mi padre. Te avisaremos pronto. Algo en sus respuestas vagas empezó a inquietarme. Una noche, después de otra llamada evasiva de mi madre,
me encontré escribiendo el nombre de Seba en Facebook. No había mirado su perfil en años, no estábamos conectadas en ninguna red social. Ahí estaba, publicado solo unas horas antes, tan emocionada por la fiesta de inauguración de la casa de mamá y papá este sábado. La nueva casa es preciosa, no puedo esperar para celebrar con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de parientes y amigos, todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones siendo montadas, proveedores siendo contratados. Esto no era una reunión de última hora, esto había sido planeado por semanas. Con la mano temblando ligeramente, llamé a mi madre. Hola, mamá, mantuve mi voz casual, solo quería saber sobre la fiesta de inauguración de la casa. ¿Ya fijaron una fecha? Oh, cariño, todavía no, respondió con suavidad. Probablemente en un par de semanas. Aún estamos viendo los detalles, queremos que todos puedan venir. Todos excepto yo, aparentemente. Ese sábado, estacioné mi auto a una cuadra de la casa que compré. Música y risas se escuchaban en el aire de la noche. A través de las grandes ventanas delanteras, pude ver a docenas de personas deambulando, familiares que reconocía, amigos de mis padres, el círculo social de Sarah. La puerta principal estaba sin llave, claro, estaban esperando a todos excepto a la persona que realmente poseía la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre hacia la sala de estar. Y después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente lo logramos, decía a un grupo de oyentes atentos. Compramos nuestra casa soñada. No te olvides de Sarah, añadió mi madre con orgullo. Ella ayudó mucho con el pago inicial, una hija maravillosa, siempre cuidando de sus padres. Alguien comentó, no como otras personas, dijo mi madre con tono mordaz. Ya sabes, nuestra hija menor no nos ha ayudado en nada. Probablemente está demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Me quedé en el umbral de la puerta, sintiendo como el calor subía a mi rostro mientras observaba esta actuación. Sarah sonreía radiante junto a ellos, mientras sus gemelos de 7 años correteaban entre los invitados, en la casa que yo compré. En realidad, dije en voz alta, haciendo que todos se sobresaltaran, creo que están equivocados. El color desapareció del rostro de mis padres. Los invitados se volvieron para mirarme, y murmullos recorrieron la multitud. Madison, mi padre, fue el primero en recuperar la compostura, su sonrisa tensa. ¡Qué sorpresa! Estoy segura de que sí lo es, respondí, dando un paso hacia la habitación, especialmente considerando que olvidaron invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El esposo de Seba de repente se interesó mucho en sus zapatos. Bueno, la voz de mi madre tenía un tono cortante, lo hecho está. Sí, la compraste, pero ahora es nuestra. No puedes esperar gratitud eterna. Es cierto, añadió mi padre, cobrando confianza. Y francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar, y Seba y su familia vivirán aquí también, anunció mi madre. Ya vendieron su casa, está todo arreglado. No pude evitar reírme, un sonido frío y duro que hizo que varios invitados retrocedieran. Metiendo la mano en mi bolso, saqué una carpeta. Parece que están confundidos acerca de algo, dije, abriendo la carpeta para revelar los documentos de la escritura y la propiedad. Esta casa es mía. Nunca la firmé a su nombre. Planeaba dársela esta noche en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración apropiada. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a balbucear, y entonces me dirigí a los sorprendidos invitados. Ahora me gustaría que todos se retiraran, dije en voz alta. Esta es mi casa, y la fiesta se ha terminado. No puedes hacer esto. La voz de mi madre se elevó en un grito. Somos tus padres. No, dije en voz baja. Ustedes solo son las personas que me dieron la vida. Mis verdaderos padres, mis abuelos, me enseñaron que la familia es más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas, que es la razón por la cual yo poseo esta casa y ustedes no. Se fueron llorando, mis padres, Sarah, James, los gemelos y todos sus invitados. Observé desde el porche delantero cómo se alejaban uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Después de unas semanas, me enteré de que habían usado el dinero de la venta de su propia casa para comprar un apartamento. Sarah, James y los gemelos se mudaron con ellos. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus cuentas en redes sociales. ¿La casa? La vendí un mes después y puse el dinero en mi cuenta. Algún día tendré mis propios hijos,
y me prometí a mí misma que nunca tendrían que ganarse mi amor o competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual y de manera incondicional, tal como mis abuelos me amaron a mí.